Hola, bienvenidos al canal. Espero que se encuentren muy bien y que el tema que vamos a tocar hoy les sea útil y que al finalizar me puedan dejar un me gusta y si les gustó este video compártanlo con sus amigos, con sus amigas en las redes o a quien le pueda servir. Desde ya muy agradecido si lo vas a hacer. Bien, hoy nos va a tocar hablar sobre la celulitis, que es un tema también que me habían solicitado y que yo había evadido un poquito porque en realidad estaba enfocado en hacer otras cosas con el canal, pero ya que me lo piden y ya que me lo solicitaron, vamos a hablar hoy día sobre la famosa celulitis. Bueno, antes que comencemos con el video me gustaría hacerles una pregunta y que me la puedan responder en sus comentarios. ¿Qué pensaban ustedes? Esta es mi pregunta. ¿Qué pensaban ustedes que era la celulitis y cómo se combatía la celulitis? La celulitis son depósitos de grasa debajo de la piel. ¿Okay? Estos generalmente aparecen en los muslos, en las caderas y en las nalgas, especialmente y enfocadas en las mujeres. La celulitis puede ser en mujeres delgadas como obesas. Ojo con eso. No quiere decir que porque es delgada no se le pueden poner esos depósitos de grasa debajo de la piel. Voy a seguir especificando y voy a explicar el por qué sucede esto. La celulitis se puede iniciar desde la pubertad, pero generalmente aparece después de los 30 años. En los hombres es mucho más difícil su aparición, ya que el gran influyente de la celulitis es hormonal. Esencialmente son dos hormonas, el estrógeno, que estimula la retención de líquido, y la progesterona, que dispone la acumulación de las grasas. Ahora muchas me pueden decir, pero profe, ¿por qué a nosotros nos pasa eso? ¿Y por qué somos castigadas por Dios? Etcétera, porque aquí sale de todos los comentarios. Bien, déjenme decirles que estos depósitos grasos o la acumulación de grasas en la mujer, que generalmente se acumula mucho más que en los varones, es esencialmente por un tema de supervivencia de la especie. La idea de que la mujer acumulara más grasa era para mantener su bebé y el calor corporal que ella podía entregar. Porque al final estamos hablando de una cosa que es evolutiva y que todavía ha quedado, a pesar del tiempo, este rastro genético, podríamos decirlo así, con nosotros. Vamos a hablar ahora sobre los tratamientos para la celulitis. Acá abajito les voy a dejar los links que tomé la información para que ustedes puedan complementar, porque obviamente en un video no va a estar todo, voy a hacer lo esencial y ustedes pueden, si quieren, después ir profundizando más el tema. En la actualidad existe una variedad de literatura médica relacionada con la celulitis, pero lamentablemente, y lo digo nuevamente, lamentablemente el marketing y digamos los productos cosméticos nos han cambiado el concepto y nos han llevado a pensar que esto lo podemos tratar con las famosas cremas que siempre he dicho que no tienen ningún asidero, que además son de costos elevados y que no han sido demostrados científicamente. Digamos, una técnica temporal más efectiva para el tratamiento de la celulitis es la combinación de dieta hipocalórica y ejercicio. Ojo que esto no, en la misma fundación nos dice que va a ser después de la quinta, sexta o séptima sesión que vamos a empezar a obtener nuestros resultados. No es que la primera semana van a tener el resultado. Ojo con eso. Porque hay muchas que se desesperen y empiezan a querer que los resultados son a la primera. No, ustedes no llegaron a esto tampoco así de un día para otro. Por lo tanto, los resultados también deben ser progresivos. Se debe evitar el tabaquismo, se debe evitar las prendas ajustadas, evitar el calzado incorrecto también, el estrés, la toma de anticonceptivos, el exceso de calor, la exposición prolongada al sol, y principalmente evitar el sodio. Otro factor que nos puede ayudar, cooperar, pero no va a ser el factor más importante, digamos, estos son ya como complementarios, es el masaje. Porque el masaje nos va a hacer una irrigación sanguínea mejor a las zonas. Por eso, no es porque, ya lo he dicho millones de veces, no es porque haya un drenaje linfático como se pretende decir, no, es por la irrigación sanguínea de la zona. Por supuesto, y tal como lo dije en el tema de la flacidez anterior, el beber agua también nos sirve para evitar la celulitis. Y
agua. Repito y lo vuelvo a repetir, que en el video anterior también lo dije, agua. También que nos puede servir como una técnica de estimulación, digamos, de vasodilatación o de que nuestra circulación mejore, es cuando ustedes se duchan, al final de la ducha, dejar caer unos chorros de agua helada. No se trata de ganar hasta 10 minutos, pero un minuto de agüita helada, aguantándolo un poquito, eso nos mejora mucho a mejorar la circulación y también es beneficioso. Como ejercicios principales que les recomendaría serían las caminatas, la bicicleta y la sentadilla. Ahora, vámonos un poquito hacia el lado de la alimentación. Les recomiendo el consumo de ácido linoleico. A ver, ¿qué nos favorece el ácido linoleico? El reducir el colesterol de la sangre, previene enfermedades circulatorias. Bueno, me van a decir, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la celulitis? Si estoy diciéndoles porque mejora la absorción de las grasas y reduce la cantidad de adipocitos en las venas y arterias. Por lo tanto, si reduce la cantidad de adipocitos o de grasa, les sirve para el tratamiento de esto. ¿Dónde se encuentra este famoso ácido linoleico? En los aceites de semilla, los cereales, los frutos secos, las verduras, principalmente las de hoja verde, los huevos, el pescado, la soya. Otro que podemos obtener a través de la alimentación es la ginkgo biloba, ¿ya? Bueno, la ginkgo biloba se usa para mejorar la apariencia en los tratamientos de la celulitis. Contienen sustancias que son, por ejemplo, los flavonoides, los bioflavonoides, terpenos. ¿En qué nos ayudan estas sustancias, que son nombres medio extraños a lo mejor para ustedes? Ayudan a mejorar la circulación sanguínea y a reducir la viscosidad de la sangre. Por lo tanto, nos ayudan en la mejora de la circulación sanguínea. Y bueno, para complementar, alguien me puede preguntar, y sé que va a salir las preguntas y mejor se los voy a decir ahora. ¿Alguna crema que pueda ayudar en esto? Porque me van a decir, oye, sí, masajear puede servir. Perfecto. Pero alguna crema que tenga algún contenido especial. Miren, el único contenido que se ha demostrado que tenga alguna incidencia no quiere decir que van a reducir un 50, un 60%. No, la incidencia siempre tratamos de decirlo es un 3%, 4%, como más un 5% de ayuda en general a todo esto. Definido eso, como incidencia es la cafeína. Por lo tanto, una crema que tenga cafeína les puede ser muy útil en relación a este tema. Bien, espero que esto haya quedado claro. Espero que me dejen preguntas si es que tienen alguna pregunta relacionada con el tema o si quieren ver otro tema, también me lo dejen por acá. Bueno, antes que cerremos, me puse a mirar por ahí unos videos sobre este tema también y había muchos que eran cargados hacia el lado de las cremitas, pero no hacen nada más, entonces tampoco iban a obtener un resultado efectivo, o cargados simplemente a decirles, miren, este video es para la celulitis, pero este video tiene un pago y me tienen que pagar para que le responda. No, yo aquí les estoy respondiendo exactamente todo lo que necesitaban para hacerlo. Espero que mínimo su gratitud con un me gusta, lo puedan compartir. Espero que estén muy bien. Les mando un gran abrazo y nos estamos viendo en mi próximo video. No se olviden de compartir. Chao.